Hola, voy a hacer un breve resumen de las tutorías de esta semana, empezando por esta clase, la de matemáticas. Bueno, estuvimos revisando de esta clase algunas de las actividades a realizar. Por ejemplo, esta primera actividad que es sobre saberes previos, hay que observar un video que ya pues nos introduce en la biografía de otros de los personajes, de otros los matemáticos griegos, que fue Pitágoras, alguien también muy importante dentro de este recorrido que estamos haciendo de los principales matemáticos de la historia. En este caso, pues el videito es un videito muy sencillo que nos permite saber, pues, así a grandes rasgos quién fue Pitágoras y cómo fue que adquirió sus conocimientos. Esas dos preguntitas, pues, son las que hay que contestar después de haber observado el video. Bueno, en los conceptos ya entramos en lo que es la regla de tres, pero la regla de tres compuesta. Ojo que en el examen salió una preguntita que hablaba sobre que únicamente en las proporciones podían verse entre dos, entre dos magnitudes y resulta que no. Ya con esto vamos a ver que pueden estar implicadas más de dos magnitudes dentro de una proporcionalidad. En este caso, pues aquí se empezaría revisando el concepto de regla de tres compuesta para solucionar el tipo de problemas que se nos van a plantear a partir de la relación que exista entre varias magnitudes, relación de proporcionalidad y falte el valor de una de ellas. Este videito que está allí, el del profesor Alex, es un videito y además es una serie que él ha presentado en donde tiene varios ejemplos de diferentes problemas de regla de tres compuesta que son como tipológicos o modelos y nos va a ayudar entonces a orientarnos un poco más en conocer cómo se resuelven ese tipo de problemas. Este primer videito nos va a ilustrar, este que está aquí, nos va a permitir conocer desde el inicio cómo se plantea un problema de estos, ¿no? Y pues interesante porque él empieza diciendo que lo primero que tenemos es que definir precisamente las variables o magnitudes, debemos definir sus valores. En sí, pues tenemos que definir el problema como tal, ¿no? Tenemos primero que plantear el problema. Bueno, entonces en este videito él nos va a ayudar a conocer un poquito más de cómo podemos plantear entonces un problema de regla de tres compuesta y asimismo cómo podríamos irle dando una solución. En este segundo concepto que es ya la regla de tres compuesta pero directa, entonces también él nos va a ayudar a entender un poquito más al respecto a través de este videito. Son videos muy sencillos, también son cortos y les recomiendo que puedan verlos hasta el final porque al final él coloca unos ejercicios que pues permiten que cada estudiante pueda hacerlos y después con él mismo pues se pueden corregir allí en el video. En esta otra presentación pues ya tiene que ver con la regla de tres compuesta pero inversa. Y nos da un ejemplo. En realidad pues al final vuelve y construye otro ejemplo a partir de este mismo problema pero cambiando sus valores y esto pues nos va a ayudar también a ver cómo es que funciona ya el método que él propone para resolver este tipo de problemas. Aquí en la actividad entonces se toman de los mismos problemas que él está presentando allí en los videos para darle entonces solución, para que ustedes puedan ir tomando sus apuntes y puedan ir siguiendo la manera como él los está resolviendo. En la actividad 2 ya es uno de los ejemplos que está al final del video para que ustedes lo revisen y puedan también pues realizar ese ejercicio y comparar con las respuestas y el procedimiento que él les va a presentar allí al final del video. En la autoevaluación también retomamos de lo que esta serie de videitos que presenta el profe Alex, entonces
En este caso, pues aquí en esta parte de abajo está el enlace donde pueden hacer clic para que los lleve a este otro video que les va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Ya para la tarea, pues vamos a investigar un poco más acerca de Pitágoras y de los aportes que él hizo a las matemáticas. Aparte de eso, hay cientos de frases que se le atribuyen a él, frases célebres. Entonces vamos a hacer esta tarea en dos partes. Una, averiguar un poco más de la biografía de él y sus aportes. Y dos, pues escoger de esas frases célebres e ilustrarlas. De todas maneras, yo aquí en los anexos pues les he colocado algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los aportes grandes que hizo Pitágoras, que lleva el teorema que lleva su nombre, teorema de Pitágoras, en donde se desconoce el valor de la hipotenusa en un triángulo rectángulo, y a partir de los valores de los catetos podemos saber qué valor tiene. Bueno, aquí también pues está explicado en un video más o menos cómo podría ser ese procedimiento para indagar acerca de el valor que toma la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Más adelante por acá en los anexos entonces incluyo otra serie de ideas y también de datos concernientes a la vida de Pitágoras. Es interesante, pueden sacar de allí su tarea o pueden también resumir algunas de las partes que allí se mencionan. Bueno, más o menos hasta allí, entonces dejamos lo que fue matemáticas. Para la clase de sociales, pues estuvimos revisando lo de las reformas borbónicas en las colonias españolas. Recordemos que ya habíamos trabajado un poco sobre las diferentes características o aspectos que involucran esta época, ¿no? Como son su aspecto, características políticas, las económicas, las sociales, religiosas, etcétera. En este caso, pues vamos a ver ya algo que va a permitir ir dando unos cambios dentro de la estructura misma de esta colonia, y en este caso pues son las reformas borbónicas. Empezamos nosotros en la tutoría examinando un poco más esta pregunta que nos permite indagar sobre aquellos aspectos que no funcionaban bien para España aquí en las colonias americanas. Los niños pudieron compartir algunas de sus opiniones, y asimismo pudimos ir enfocando de estas opiniones en el hecho de que el mantener aquí en América colonias españolas era bastante complicado, pues es una distancia bastante larga la que existe para poder mantener como un régimen o un dominio. Entonces había que crear una especie de estrategias que permitieran pues seguir manteniendo o ejerciendo ese dominio sobre las colonias americanas. Aquí pues entonces las razones para ese tipo de reformas que van a imperar a partir de la hegemonía de los Borbones. Aquí hay unos antecedentes, un mapa que nos va a ayudar también a identificar cómo era la situación de Europa y cómo llegan los Borbones allí al poder en España. Lo mismo cómo estaba distribuida la España en aquel entonces. Y ya pues aquí nos ilustra también algo más de esa guerra de sucesión que hubo para que los Habsburgos llegaran al poder. En este caso, pues en esta diapositiva vemos más o menos cómo se dio la sucesión entre ellos, ¿no? En esta dinastía. Ya pues hay otro aspecto importante que es de contemplar, de la ideología que se estaba allí también fraguando durante este periodo, que mientras aquí en América pues era un periodo colonial, allá en Europa pues estaban dando unos cambios muy significativos. Por ejemplo, la aparición de la filosofía de la ilustración y el despotismo ilustrado. Allí pues podrían
ver más o menos en qué consistía el uno, en qué consistía el otro, y cómo estos fueron ayudando o socavando el poder de las monarquías. Eh, También en esta otra pues ya vemos cómo se va dando todo esto también en América, cómo va influyendo aquí en América, y de esa manera pues se van los malestares que se van dando pues van produciendo ciertos descontentos y van a también a provocar ciertas revueltas. Eh, en este caso pues aquí lo que vamos a ver son en qué consistían esas reformas, ¿no? Pues ya pues mencionamos que eran reformas de tipo económico, político, social y también en el territorio americano. Ya pues acá las vamos a describir un poco más qué objetivo tenían en cada uno de estos aspectos, y además de eso pues cuáles fueron esas, ¿no? Cuáles fueron esas principales reformas. Mm, en el caso, por ejemplo, del comercio, van a haber cambios en donde se va a impulsar más la actividad comercial dentro de la misma América. También la división de nuevos virreinatos aquí en el sector americano. Lo mismo que la reforma religiosa, que tuvo gran impacto con la expulsión de los jesuitas, pues eran los encargados de la educación y eran los que habían hecho pues florecer prácticamente en América pues no solamente su propio gobierno, sino también sus propios avances en agricultura, extracción minera, etcétera, etcétera. Ya esto pues va a tener sus consecuencias, ¿no? No solo a nivel religioso, sino pues a nivel mismo de las comunidades, y cómo van a pasar todo lo que ellos habían construido, lo va a pasar a manos de la corona española directamente. Aquí hay pues una serie de consecuencias, ¿no? Ya pues pueden revisarlas más despacio ahí en casa, y así pueden pues observar qué se produjo aquí en América con la llegada de estas reformas. Mm, ¿Qué es lo que hay que hacer en la actividad? Bueno, retomando entonces todo esto que hemos visto, que hemos revisado en esta clase, en esta presentación, pues seguir llenando los espacios. Por ejemplo, el número uno acá que nos dice reforma borbónica, es el concepto. ¿Qué era la reforma borbónica? Entonces podemos revisar aquí mismo en la diapositiva y podemos colocar nuestra respuesta que se consideraba como reforma borbónica. El contexto histórico, entonces lo podemos mirar acá en las diapositivas anteriores, y podemos ir llenando estos cuadros que nos van a ilustrar o nos quieren ilustrar qué eran los aspectos principales del contexto histórico del siglo XVIII, ¿no? En el momento en que se dieron estas reformas. Los objetivos pues también están allí en diapositivas, lo mismo la base ideológica, de donde está la ilustración, etcétera. Este sí tocaría buscarlo un poco más, que son los principales personajes que no aparecen dentro de las diapositivas, pero pues son datos biográficos en que resuman lo más importante de estas personalidades. Ya en cuanto a cuáles fueron las reformas, sí aparecen en las diapositivas, las revisamos más adelante y vamos llenando acá los espacios. Lo mismo que las consecuencias. Dentro de la autoevaluación simplemente es escoger tres de esas consecuencias de las reformas borbónicas para explicarlas un poco más. En la tarea pues es una tarea también muy interesante, porque como decíamos todas estas reformas van a terminar en una insurrección, una sublevación de las gentes ante todo lo que se les estaba imponiendo. Entonces en la tarea se va a investigar un poco más una de ellas, como fue la insurrección de los comuneros, en qué consistía, quiénes fueron sus personajes, qué era lo que se reclamaba, etcétera. Es lo que se va a investigar allí. En el enlace que aparece en esta diapositiva pues hay un videito del profesor Superó, en donde van a regresar a la historia y a darse cuenta realmente qué fue lo que sucedió en esa época. Sin embargo, pues acá más adelante en los anexos también he incluido
algunos materiales que pueden servirles para ilustrar un poco qué consistía esa insurrección, quiénes eran los personajes, los principales personajes, y cómo fue que se desarrolló esta insurrección, qué fue lo que pasó después, etcétera. Más o menos esto fue lo que se trabajó durante la tutoría de sociales. Gracias.